Nuevamente buenas tardes, mi nombre es Giovanna Uribe Vázquez, yo estoy aquí para presentar la sustentación de mi artículo individual de grado de la maestría en investigación en Derecho, cuyo título es ¿Por qué sonríes abogada? Discriminación de género en la educación jurídica. En el año 2000, cuando Ruth Bader Ginsburg dio la lección inaugural del evento La Mujer y el Derecho de la Asociación Americana del Bar, fue entrevistada por la corresponsal de ABC News, Lynn Sher, y hablando sobre temas de discriminación, Lynn Sher le preguntó a Ruth Bader Ginsburg si todavía algunas de esas cosas existían y si todavía estaban algunos de esos comportamientos allí. A lo que ella le contesta que ya nada se hace abiertamente, que todo es más sutil, que a menudo son sesgos inconscientes, lo que hace más difícil de identificar y de combatir la discriminación. Desde que las mujeres entraron en el siglo XIX a la carrera, a la profesión jurídica, que además fue pues por medio de luchas y tuvieron que en algunos casos combatir a través de la jurisdicción para poder estudiar derecho, pues hasta los años 70 se mantuvo un número bajo de mujeres en la profesión, pero de los años 70 hacia acá el número de mujeres en la profesión aumentó y hoy en día pues de cada 3 personas que son abogadas, una es mujer. Y el 50% de los estudiantes en las carreras de Derecho son también mujeres. De hecho, entre el 2016 y el 2019, pues el 54% de las tarjetas profesionales de abogados que se expidieron en Colombia fueron otorgados a mujeres. Con eso, la literatura ha empezado a hablar de una feminización de la profesión jurídica. La literatura, cuando habla de feminización de la profesión jurídica, habla, digamos, analiza 3 aspectos fundamentales. Uno es si el derecho se ha feminizado porque ha adquirido las cualidades estereotipadas como femeninas, es decir, si hay más cuidado, más solidaridad, más preocupación por el otro, o de otro lado, si el derecho ha sido influenciado por las feministas en su práctica y en el derecho sustantivo en sí mismo. Y algunos otros autores se preguntan si la inclusión de la mujer en la profesión jurídica ha tenido beneficios en general para las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, Michelson plantea que entre el 1970 y el 2010, el aumento del número de mujeres hizo que creciera, mientras la atención de hombres creció en un 73%, la atención de mujeres por abogadas mujeres creció en 1094 veces como consecuencia pues, de esa feminización. Entonces, pues la inquietud que, digamos, para el trabajo de grado es básicamente si ahora que hay más mujeres, que los hombres ya están acostumbrados a vernos en el salón de clase y en el ejercicio de la profesión, eso ha mejorado las condiciones frente a la discriminación de género o todavía persisten sesgos o barreras de discriminación de género. El objetivo del trabajo de grado era visibilizar algunos ejemplos de esas barreras de igualdad de género que aún se presentan en la educación jurídica, pese a pues, el alto número de mujeres o a la feminización de la profesión, y evaluar cómo es transformar la educación jurídica desde la inclusión de la perspectiva de género y cuáles serían las características que debería tener una educación con perspectiva de género. La metodología que se utilizó fue la metodología de la autoetnografía analítica, esta metodología tiene como 5 elementos fundamentales que trabaja Anderson,
considera que el investigador es un miembro pleno del grupo investigado, eh, obviamente en condición de ser mujer, ser abogada, ser profesora y decana de una facultad. Entonces, pues eso me hace miembro pleno del grupo investigado. El investigador debe aparecer narrativamente en los textos, debe estar comprometido con una agenda de investigación analítica, se debe presentar la autoetnografía en diálogo con otros informantes más allá del yo, pues para evitar obviamente problemas éticos, y pues la investigación debe estar centrada en mejorar la comprensión teórica de los fenómenos sociales más amplios, en este caso pues la discriminación de género. Como consideraciones éticas del trabajo de grado se tuvo en cuenta pues renunciar a escribir los nombres y las instituciones que están involucradas en los ejemplos, pues obviamente porque son anécdotas y son anécdotas algunas que tienen bastantes años, entonces pues no siempre estamos seguros de que esas prácticas continúen sucediendo. Para manejar la perspectiva imparcial, pues lo que también se hizo fue observar interpretaciones alternativas. No se plantea a los hombres como desde el feminismo radical, como una categoría heterogénea y que todos se comportan de mala manera. O sea, de hecho, yo en el artículo le reconozco a otros, a algunos que han hecho cosas para permitir que yo me desarrolle como profesional. También se utilizan pues herramientas metodológicas y literatura académica para analizar la experiencia, y pues parte de las consideraciones éticas pues también se hace conciencia de que ese análisis lo transforma a uno como persona en sus acciones y en su sentido mismo de ser investigado. Algunas de las, digamos, aquí también aprovecho y respondo un poco los comentarios a la profe Daniela. Se plantearon solamente 6 ejemplos que visibilizan las experiencias de las estudiantes y las profesoras y las decanas. Eh, eh, pues muchas más. Se revisaron 180, 100, casi 200 documentos entre libros, artículos, capítulos de libros. Y entre más leía, pues más más ejemplos encontraba que permitían visibilizar que esos sesgos de género aún se encuentran, pero pues obviamente no se trata ni de una tesis ni de un libro, sino que se trata de un artículo, y en esa medida pues tuve que hacer también un ejercicio complejo de adaptarme a las 10.000 palabras de la guía del autor. El artículo comienza narrando una experiencia de una compañera de la universidad que tiene trenzas y que el profesor le mira por encima de la cabeza y le dice: por estos canales ahora sí le van a permear las ideas. Y y pues termina con una experiencia donde yo como decana también asumo la responsabilidad por haberle dicho a una profesora que solo había 3 profesoras en la facultad, porque yo no tenía tolerancia con la expresión de las emociones de las mujeres en el trabajo. Pero pues atraviesa también ejercicios donde no, en las comunicaciones formales y oficiales no se me dice ni profesora, ni decana, ni Joana, ni doctora, como se tratan entre abogados hombres, sino que se dirigían los profesores que eran menores que yo, se dirigían a mí como señorita. Y ese ejercicio, pues, de disminuir a las mujeres
aun cuando ya no están subordinadas como en el salón de clases, pues puede dar muchos ejemplos de situaciones que le suceden también a las profes y a las decanas en las universidades. Entonces, de lo que se revisó en la literatura y de los ejemplos que se encontraron, se puede decir que aún persiste temas de menosprecio a las mujeres en los salones de clase. Aún hay profesores que le dicen a las estudiantes, hoy va a ser algo exótico, va a pensar. Eh, Como si las mujeres pues no estuvieran habituadas a pensar. Eh, eh, y el artículo se llama ¿Por qué sonríe esa abogada? Precisamente porque usualmente ante un comentario de esos, lo que hace la mujer es sonreír e ignorar o hacerse la tonta como si no hubiera entendido el comentario que le hizo. También persisten sesgos de belleza y vestido, aún hay algunas facultades de derecho en las cuales, por ejemplo, en el examen oral se evalúa la manera en que la estudiante se presenta a la evaluación. Existen eh, formas de humor ofensivo. Hay algunos profesores, por ejemplo, que se dirigen a las estudiantes como vagabundas, todavía se presentan esos casos. Y el famoso acoso sexual, que por más que se ha intentado de muchas maneras, ha sido difícil de erradicar de los salones de clase. Entonces, el famoso está sentado sobre la nota, que creo que muchas hemos escuchado, aún se sigue practicando en algunas universidades. Ya cuando son profesionales, entonces, pues la literatura habla de que todavía existe discriminación en los procesos de selección, pues es que se ofrece solamente para hombres porque las mujeres se van a embarazar o a casar y a dejar tirado el trabajo a mitad de tiempo. Todavía hay dificultades para que accedan a ciertas áreas del derecho las mujeres o para que sean las mujeres socias en las firmas. Todavía existen techos de cristal, es decir, puestos a partir de los cuales ya las mujeres no pueden ascender. Existen brechas salariales, todavía hay mujeres que ganan menos que los hombres. Y pues obviamente todavía hay problemas de balance familia-carrera porque la mujer es la que está encargada del cuidado principal de los hijos en el hogar. No todos estos aspectos que se encontraron en la literatura se abordaron en el artículo precisamente por cuestiones de límite de palabras. Bueno, entonces, digamos que siguiendo como una idea que plantea Torri en un artículo que tiene un nombre muy gracioso, se llama otro estudio, otro estudio de género. Eh, eh, en inglés, Yet Another Gender Study. Él dice que durante 40 años, desde los años 80, la literatura sobre educación jurídica ha planteado que pues hay todos estos problemas de discriminación, desde que lo dijo Duncan Kennedy, hay jerarquía en las universidades y se discrimina por raza, por clase, por género, inclusive menciona no solo género femenino, sino también ahora todas las identidades eh, y entonces él se hace una pregunta muy interesante que es ¿cuántos más estudios necesitamos? Aunque en Colombia y en Latinoamérica no hay tantos estudios que combinen el tema de educación jurídica y género, eh, a pesar de que la producción de Colombia es la segunda más importante de Latinoamérica después de Brasil y la número 27 a nivel mundial, según lo que dice Simago, no,
no hay tantos estudios que miren, parece como que siempre queremos hacer como la vista gorda con estos salones de clase y en las salas de juntas, en las salas de profesores y en las salas de juntas. Se plantean entonces 10 elementos que deben tener una educación de género, que digamos para efectos aquí de sistematizar la información en las diapositivas, pues yo lo agrupo como en 4 grandes grupos, ¿cierto? Uno es el tema del plan de estudios. Los planes de estudio, obviamente los planes de estudio en Colombia son planes de estudio que están regulados por el Ministerio de Educación, pero no se incluyen materias por lo general en casi todas las universidades, materias que sean relevantes para las experiencias de mujeres o se incluyen a manera de cursos selectivos por interés de ciertas profesoras y cuando esa profesora no está presente en la universidad porque se va o sale a su licencia de maternidad o cualquier tipo o a un año de estudio, entonces la materia simplemente se deja de dar y no se reemplaza esa profesora. Tampoco pues se hace espacio para el punto de vista femenino en las áreas tradicionales del derecho que estudian. Entonces, pues desde Cynthia Fuchs-Eckstein se dice que, por ejemplo, el tema de la violencia sexual debe ser estudiado con perspectiva de género. Sin embargo, pues en la literatura, aunque hay textos sobre eso, en la literatura que se estudia en los salones de clase, esos temas no se miran con perspectiva de género. El segundo punto sería el tema de la investigación. No hay, digamos, como un tema cuantitativo condensado, ¿sí? Eh, y pues también las agendas de investigación no incluyen este tema de educación jurídica de género. Creo que a veces es más por la forma cotidiana de estos textos. El, el, el tema de la pedagogía es el cuarto grupo, ¿cierto? No hay muchos espacios de mentoría con las profesoras que están en temas de género. No se crean comunidades de aula, no se validan experiencias, la narración de experiencias personales en el salón de clase, no se estimula la comprensión social en los salones de clase y pues en algunas universidades tampoco se estimula el activismo o la práctica transformadora del derecho desde la ley, desde el diseño estratégico. No bien pocas las universidades que hacen este ejercicio. Tampoco se tiene en cuenta pues el análisis distributivo y el tema de a quién beneficia y a quién perjudica las decisiones que se toman por la Corte y las normas que se toman en favor de la mujer. Y también hay problema con los materiales de enseñanza, pese a que tenemos esa literatura rica, pues las profesoras ni siquiera en sus cursos comparten su literatura como parte de... Y por último, pues un tema de visibilización consciente, ¿sí? Los casos de acoso sexual o violencia basada en el género que ocurren en las universidades a menudo se desestiman como casos particulares, como cosas que le pasó a una sola mujer, y entonces estas historias generalmente no se cuentan, ¿sí? O se viralizan en redes sociales, pero no, la universidad no hace ejercicio de esta información. Y pues tampoco en la mayoría de las universidades hay protocolos contra la violencia basada en género, ¿cierto? Solamente como el 17 punto algo es el porcentaje de instituciones que tienen. Ya para terminar, entonces, pues a manera de conclusión, eh, pues a pesar de que hay más número de mujeres en las universidades, entre las profesoras y las estudiantes y las decanas, siguen existiendo estos temas de discriminación, ahora son un poco menos visibles, un poco más sutiles, pero eso no debería salir de la agenda de investigación.
sigue habiendo, la educación jurídica sigue siendo jerarquizada y no se ha transformado, entonces hay que revisar la necesidad de transformación de la educación. Debería seguirse investigando sobre estos temas e incluir metodologías mixtas que no solo combinen, que combinen el tema cuantitativo también con la riqueza de las narrativas cualitativas. Creo que en el derecho nos falta un poco más aprender sobre metodologías cualitativas en el pregrado. Y se necesita pues obviamente visibilización de estas situaciones para generar empatía con los de discriminación, no solo de género, sino pues de raza, de reino. Entonces, lo, Muchísimas gracias, Johanna. Impecable manejo de tiempo. Gracias. Le doy la palabra a las lectoras. ¿Cuál de las dos quiere empezar? Daniela, Isabel, Cristina. Yo creo que sí, que me gustaría que empezara Daniela. Perdón por cederle la palabra, pero... Pues yo iba a decir que empezara la profesora en Derecho, porque yo me siento aquí una suerte de outsider. Y mi lectura tal vez está sesgada por eso. Pues yo creo, además escuchando a Johanna, que ya está en parte respondiendo a algunas de las observaciones y preguntas que le puse en su texto. Yo pues quiero empezar felicitando a Johanna por haber llegado hasta este punto, por haber hecho ese inmenso esfuerzo que se nota como primero de haber compilado ese montón de fuentes bibliográficas, pues que no es usual en un artículo, pues al menos en muchos de los que yo he consultado, no, pues es decir, tú tienes demasiadas fuentes bibliográficas y eso pues supuso un esfuerzo, yo creo, gigante de poder entender un campo, situarse y pues comenzar a tejer entre los argumentos. Y eso pues no es fácil y quiero reconocer y felicitarte por ese inmenso trabajo. Además lo dices allí en tu texto, que es la primera vez que lo haces de esa manera, ¿no? Yo creo que el texto está como, quiere hacer una revolución, pero no se atreve. Está a un punto medio, y por lo tanto es como tibio. Yo creo que tibio para el derecho y tibio para las ciencias sociales en términos, pues no sé, al menos desde lo autoetnográfico, ¿sí? Me llama la atención que siendo una apuesta muy fuerte de tu texto, al menos lo dices así, ni siquiera estaba en las palabras clave. Y también cuando leía imaginaba, bueno, ¿a qué tipo de revista querrá mandar Johanna este texto? Pues porque eso tiene que ver mucho con la información que ella va a poner y hacia dónde va a terminar como llevándonos a nosotros como lectores en sus argumentos, ¿no? Hacia dónde qué nos va a proponer. En últimas, también depende mucho del tipo de journal al que le quieres apuntar. Y decía esto porque si es un journal, en cualquier caso, pues, pero si es sobre todo un journal dentro de la rama del derecho, pues me imagino que eso de autoetnografía debe sonar muy novedoso, ¿cierto? Entonces, pues si es así, creo que la apuesta está muy tímida, es muy tibia y por eso digo que es como una revolución a media marcha, en donde pues si esa es, pues de entrada la despliegas, ¿no? Porque eso va a ser nuevo para tus lectores, porque esa puede ser como una de tus apuestas y de tus aportes, pero entonces, pues yo lo encuentro, está desarrollado pues desde el concepto además de un autor, pero no lo encuentro tan desarrollado en la manera como tejes tus datos o tus observaciones, que se vuelven, a mi parecer, bastante anecdóticas y que incluso si lo vemos en términos de la estrategia narrativa, pones como tu historia y luego entonces separada el autor. Entonces no están ni siquiera al mismo nivel como analítico, ¿sí? Entonces parece una curiosidad, un recuerdo, que además no como entras en el detalle de, bueno, ¿cómo se hace eso de autoetnografía? ¿De dónde sacaste esas cosas, cierto? Esos recuerdos, ¿cómo es porque se te iba viniendo? ¿Cómo hiciste el ejercicio, no? ¿Cuál es la artesanía de todo esto? Sobre todo me imagino porque si es una novedad para esos lectores que de pronto dentro del derecho digan, ¿qué es eso de autoetnografía y eso cómo se aplica y cómo puedo yo utilizarlo, ¿no? Entonces creo que ahí tienes
pues un reto, pero también una posibilidad en términos de que tu argumento cobre más, se vuelva más fuerte y se vuelva más interesante y más claro también el aporte que puedes hacer. Y un segundo punto, y bueno, además de los que ya has podido como leer previamente, tiene que ver que por eso en ese punto medio, esa revolución a media marcha, tiene que ver en que para mí es curioso que el artículo tenga como dos partes. Una parte que es como poder evidenciar o explorar esa discriminación a partir de tu experiencia propia, y por el otro lado, querer decir como cómo mejorarlo. Yo en los artículos que yo acostumbro leer, esa tensión no existe, o sea, yo solamente aporto ya a evidenciar o explorar los matices que tiene un problema y no tengo por qué decir, o sea, hacerlo como, poder decir cómo mejorarlo, además porque ahí estás mezclando como varias cosas, ¿no? Unas cuestiones son institucionales, como de políticas de las universidades, ¿sí? Y otras son como o sea, son como diferentes cuestiones. Pero ahora que te escuché en la presentación, lo pones más, es como parte del diagnóstico mismo, ¿no? De esa evaluación que estás haciendo y no tanto como las acciones que hay que hacer para prevenir este tipo o cómo mejorar esas situaciones de discriminación. Entonces, yo encontraba esa tensión extraña, repito, porque en los artículos, los que suelo leer, o sea, no hay esa necesidad como de que yo tengo que investigar y luego tengo que irme como para aplicar eso y decir cómo voy a mejorarlo. Y por eso era también mi pregunta inicial de cuál es la revista entonces donde estás pensando, porque pues tal vez con eso también muchas de las cosas que yo misma te he podido poner en el texto se pueden como caer de su propio peso porque en esa revista de pronto el formato te lo permite, ¿no? Entonces, esos son como mis comentarios más gruesos. Y tenía una duda con respecto al uso de la literatura, que pues es muchos autores, ¿no? Pero hay veces en que como planteas una idea y después abres el paréntesis y pones el apellido y el año, uno no sabe, y estás hablando de Colombia, ¿sí? Uno no sabe si ese autor dijo eso para Colombia o es que tú estás como ligando. Entonces ahí me parecería bueno como aclarar, este autor, o sea, esto que acabo de decir pasó, o sea, uno queda como perdido como lector, ¿cómo así esta persona estuvo aquí con Giovanna diciendo eso, trabaja en la Universidad Giovanna? ¿O quién es este? Pero después uno ve por los años y dice, no, esto no puede ser, ¿no? Bueno, así dejaría ahí como por comenzar. Esperamos a que comentes Isabel Cristina y después recogemos las respuestas, ¿te parece, Giovanna? Isabel, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme y por invitarme como lectora, porque este tema pues es importante, pues no solamente ha sido importante para mí muchos años, sino que ahora como coordinadora de la red ALAS, pues este es el tema que está en el corazón de las redes, cómo vamos a transformar la educación legal. Yo debo decir que cuando leí el texto, igual que Daniela, pues me impactó mucho el rastreo, digamos, tan extenso de la literatura. Yo he leído muchas cosas en este tema, pero pues realmente vi muchas nuevas. Entonces, creo que ahí hay un aporte que no es muy visible. Digamos, para un ojo no muy experto puede no ser muy visible, pero en realidad es un trabajo excelente y que es un aporte en sí mismo, el haber, vamos a construir un texto con esa riqueza en cuanto a la revisión. Y claro, eso no es tan visible porque por otro lado el acento está en lo autoetnográfico, como decía Daniela, que yo también debo decir que para mí es otro aporte del texto. Yo tengo como una debilidad por leer digamos, estos ejercicios en los que logramos imbricar de esa manera tan sutil las anécdotas con la literatura. Dicho eso, entonces creo que el texto está muy bien logrado en la escritura, en la estructura, en la redacción, y está muy bien logrado, digamos, como una pieza de revisión de literatura. Lo autoetnográfico para mí,
en mi ignorancia, era un poco estas anécdotas que nos sirven para ilustrar de una manera muy vivencial esto, y entonces yo creo que esa parte metodológica es Daniela la que puede como hacer el énfasis y el reclamo que sea necesario, y creo que ella misma dijo, se quedó muy anecdótico y pues bueno, pero para mí eso hace el texto un poco más poético y distinto a los que habitualmente leemos los abogados. Dicho esto, claro, la pregunta que me quedaron como dos preguntas sobre esto y oyendo la exposición todavía más. Es decir, yo leí el texto y dije, qué buen texto, está muy bien logrado, etc. Pero después, cuando empecé a oír a Giovanna, pensé, ¿y ella dónde va a publicar esto? Y pensé, segundo, porque ¿cuál es que es el aporte que ella está haciendo en este texto? O sea, ¿qué es lo que...? Y tercero, entonces empecé a oírla decir, es que todavía en las facultades de Derecho permanecen estas prácticas como si el argumento principal fuera un argumento de, fíjense cómo lo oí, no lo leí necesariamente así, pero lo oí hoy así, como si fuera, estos estudios todos están hechos para los Estados Unidos, y entonces yo verifiqué en Colombia que esto todavía pasa aquí. Y uno se pregunta un poco como rara esa conclusión. Rara la afirmación, todavía pasa aquí. O sea, como que no es un tema que esté necesariamente, mejor dicho, tiene como un efecto político importante, pero uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuándo es que no fue así? ¿O todavía es dónde? ¿Todavía se construye con las anécdotas de hace 30 años? O sea, ahí hay un tema, o sea, como digo, digamos, quitarle ningún mérito al texto, sí pensé más a la luz de, bueno, este es un texto excelente, ¿cómo va a circular? Pensé, iba a circular diciendo ¿qué? Diciendo todavía tenemos estas prácticas, pero ¿qué quiere decir todavía? Yo no sé si eso es lo que el texto sí quiere decir. O sea, me quedé como con muchas dudas, porque cuando yo lo leí, no lo leí. Lo leí como una revisión de literatura que articula la literatura con una experiencia, como alguien que se sentó, revisó muchos textos y se dio cuenta que en últimas esos textos hablaban de su propia experiencia. Pero ya cuando uno escucha, si esa es la tesis, si uno escucha esa tesis en clave de derecho comparado, es terrible. O sea, lo destrozan a uno, ¿sí? Como, y entonces, ¿qué esperabas? ¿Que Colombia fuera más atrasado? O sea, hay una serie, habría unos interrogantes porque la literatura es muy extraña. Entonces, me parecía que si habría que afinar algo en el texto o que querría oír algo más de ti, Johanna, sería un poco sobre esto, ¿no? ¿Dónde te paras en ese tema de es todavía, es igual allá y por lo tanto podemos usar toda esa literatura que está allá, no tenemos que inventarnos una propia? Y si hay algo en ese sentido, pues decirlo explícitamente como un poco para que la narración también adquiera otro sentido y otro valor. Pero ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Giovanna, te doy la palabra. Acuérdate de prender el micrófono. Eso pasa en esta virtualidad. Bueno, entonces, no sé cómo empezar. Creo que voy a intentar cómo responder a las dos partes bien. Listo. El tema de la autoetnografía, bueno, el texto arranca como, como una viñeta autoetnográfica que hicimos en un ejercicio de clase con la profe Daniela Castellanos. Entonces, la profe me dice, no es que para hacer la autoetnografía todavía le falta. Claro, resulta que yo, pues soy abogada. Yo nunca en la vida, pues no sé, en otras universidades, pues, donde yo estudié, pues primero nunca se ven métodos cualitativos de investigación. El primer encuentro que tengo en mi vida con los métodos cualitativos es en la maestría en este curso. Entonces, sí, lo que la profe Daniela dice es cierto, uno no está acostumbrado a ver eso y como abogado, y entonces ese ejercicio de escribir así
también es una pelea que yo creo que es lo que tú dices ahí, que hay una tensión y que se nota, es una pelea como en desabogadas, como en quitárselo abogado y volverse un poco más investigador. Eh, entonces, la revisión de la literatura es más un ejercicio de que el abogado le han enseñado que lo que tiene que decir tiene que estar soportado por mucha gente que dice lo que uno está escribiendo. Eh, pero en la medida que iba avanzando en el proceso de escritura, pues en la medida que avanzando en el proceso de escritura, lo que sí pasaba era que más literatura revisaba, pues más anécdotas tenía que decía, esto me pasó a mí, esto pasa en el salón de clase. Y sí, la literatura en su mayoría es muy rica, la literatura norteamericana, la australiana, la italiana, eh, inclusive leí algunas cosas latinoamericanas de Ecuador, eh, que muestran que eso sigue pasando, o sea, que las escuelas de derecho siguen siendo escuelas que están hechas para que pues como lo dijo Olsen, que el texto del derecho es masculino y como pues lo han dicho muchos en la literatura, que la educación jurídica es una educación para hombres blancos. Pues de hecho Torri dice ni pensar por lo que se habla del LGBT de clase y de hecho pues que literatura con relación a esas sexualidades diversas que menos he tenido, que menos he leído. Entonces pues es un poco eso, sí, y de pronto sí la expresión todavía es porque claro, yo llevo si cuentan los años de la universidad, todo eso llevo como 30 años en la educación jurídica porque nunca me salí de la universidad. Y, y esas conductas que narro al inicio del texto son de cuando estaba en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Pues yo inicialmente pensaba, no, pues eso es porque yo estudiaba en esa universidad. Son, pues, digamos, muchas de esas anécdotas dicen como, pues, dicen cosas que que son normales y son los chistes de los que nos reímos tomando cerveza en todos los encuentros de egresados. Mis compañeros del pregrado dicen todo el tiempo como, no es que uno para estudiar derecho tiene que dejar violar todos los derechos. Eh, y, pero yo he estado en otras universidades, en todas funciona de esa manera, depende en qué universidades que esté, esos comportamientos funcionan. Entonces, pero sí hay universidades donde todavía esos comportamientos se presentan, o sea, no es algo como una anécdota de hace 30 años y eso ya no pasa aquí. Ahí va como mi expresión todavía. Es más relacionado con mi edad que otra cosa. No sé si esas son como, eso explica todo lo que me preguntaron. Ahí quedan Muchas gracias, Joana. No sé si tengan alguna pregunta o le damos la palabra a Lina, que es la tutora de Joana. Lina, no sé si quieras hacer una pregunta o... No, ¿Será que el esperamos a micrófono. Daniela? Se le cayó se le cayó llamada. la conexión, sí. Yo no tengo preguntas, pero no sé si las lectoras quieran hacer preguntas adicionales, aprovechando el tiempo. Esperemos de pronto, Dani. Esperemos a Daniela. No, se cayó.
A mí también se me cayó ahorita, de pronto fue. Al internet. O sea, no te Me digo, dice, estoy que- me conectada con el dice, me celular. dice, me dice que algo le pasó con la conexión a internet, que está Mm, revisando. Dile que se meta con el celular, está mejor contra todo pronóstico. Sí, fue que Ya sí. le estoy diciendo. Gracias, Robin. Voy a mandarle el enlace por acá y mientras tanto voy a detener la grabación. Y pues dar, en mi experiencia personal, pero además lo que me ha tocado acompañando a los estudiantes es que es un momento de mucha rabia, de mucha frustración, de sentirse incomprendida, ¿no? De pues todo, ¿no? Es como el dolor retroactivo, el dolor hacia adelante, nadie me entiende, parezco una loca. Y entonces ahí hay una pregunta, pues de pronto no para este artículo, pero para otros, como cómo reflexiona uno sobre eso. ¿Y qué fue lo que te pasó o no te pasó? O sea, de pronto fue muy tranquila esa transición, ¿cómo no? Pues yo estaba en la maestría, me tocó esta clase y de repente todo tuvo sentido y voy para adelante muy bien. Y bueno, también esa es una experiencia interesante. Pues esa es muy difícil de responder. Hace como 2 años yo tuve un curso con el profe Daniel Bonilla, curiosamente, y nos puso a leer a McKinnon. Y entonces yo leí a McKinnon y yo dije, esta bien está totalmente loca y esto no le pasa a todas las mujeres. Realmente, realmente, pues ahora que ya hice la revisión de literatura para el artículo, yo me di cuenta que también como que esa animadversión que a veces sentimos como con las feministas radicales está muy centrada pues como en también una cuestión es que la misma literatura genera como de que ser así es malo y usted no debería identificar así. Y de hecho, cada vez que digo de que estoy haciendo el trabajo de grado de la maestría, como que, ay, en ese tema. Y entonces, hoy invité un par de personas y le dije, pero es de género. Entonces, como que, pues, está advertido que va a venir a escuchar este tema. Yo creo que, pues, también ha sido mucho las profes de ICESI, realmente pues Lina, ¿cierto? Yo inicialmente quería hacer otra cosa que era más como la injusticia social. Y más bien mi aha moment fue durante la construcción del artículo, pues entre más revisaba yo decía, hola, pero esto sí me pasó a mí. Entonces, como que fue muy tranquilo, ¿cierto? Y fue dentro del ejercicio de revisar la literatura. Jamás había leído ese tipo de literatura. Y entonces, entre más leía, como que, uy, como que sí pasa. Entonces, yo creo que lo mismo que Anderson dice, eso también de la autobiografía, y es que usted se va transformando en la medida que va haciendo estos ejercicios como de revisar de hacer la revisión teórica de sus propias situaciones. Entonces, yo creo que dentro de ese ejercicio, pues ya obviamente ya soy otra totalmente de haber escrito este artículo. Pues, Pues me encanta. A mí siempre me gusta que la gente sea otra después de escribir. La verdad, siento que es un triunfo. Pues, Giovanna, entonces te invito a que tú y tus compañeros se salgan, por favor, de la sala y vamos a hacer, pues, la deliberación. Entonces, yo no tengo tu teléfono a mano, pero Lina lo tiene, ella te llama para que te vuelvas a conectar. ¿Sí? Ok, vale, súper. Ya nos vemos. Daniela está todavía Daniela, perdida. Daniela, Y nos va a Daniela, tocar llamarla. Daniela entró, pero no nos escuchaba, entonces salió Ay, sí, y aquí está me, volviendo a entrar. aquí me Esperemos. escribió. Andrés, ¿te puedes Ya, retirar, por favor?
puedes sacar, tú Andrés. como host, ¿no lo puedes sacar? Yo creo que Sí. sí, Robin. Sí, Mm, Mm, Sí, a ver, porque si no, eliminar. pues, Aquí está, la voy a llamar. ¿La llamo yo o por procedimiento la van a llamar ustedes? No sé cómo funciona. no, llámalo tú, Llámala. está perfecto. Sí. Y por procedimiento en la pandemia es cualquier cosa. Entonces, Sí. Sálvese quien pueda. mm, Pues normalmente en todas mis actividades tengo dispositivos Vecina, hola. funcionando. mm, cosa. Sí, yo normalmente hago eso, pero como estoy solo con el teléfono por mi falta de internet, quedo Sin nadie. Y lista. cuando Donde llegué a conectar dos conecte, cosas, baila.